Estás poco fin de amic. Ser campeón. Tiene 4 años con eso. Per intentar arreglar un altre anys, que es notara que hem fet alguna cosa. No me voy a dormir en una cama. Pero ayer sí, acá. Bueno, Disfrutamos un poco y le mando una foto. aprenent també com funciona i ja veurem si... Claro, no sé, i de la marxa. Res, se'n va dir i m'agradaria quedar amb nosaltres i ja veurem si... Hasta mañana. Mañana todo ha pasado. Una vegada més queda patent el compromís de la Diputació i en aquest cas en particular el Consorci de Bombers en la societat civil. Anem a estar sempre al costat de les víctimes i al costat de la societat que ens ho requerisca i ens sentim molt orgullosos, especialment a mi, de formar part d'esta gran família i de dirigir el Consorci per tal d'apropar-nos i estar treballant en les situacions més complicades on es requerisca de gent especialitzada com són la gent de l'AUREC que ha estat col·laborant aquests dies en Líbia. Ha sigut uns dies durs de treball intens per tal de col·laborar i així ens ho ha fet saber el govern libià que ens ha donat el seu agraïment per formar part d'aquestes emergències. Vale, lo que es la movilización de la UREC fue como consecuencia de una solicitud formal de la Embajada de Libia. A partir de ahí nuestra dirección valoró nuestra posible activación y se montó un dispositivo lo más rápidamente posible de 15 componentes de la UREC. El objetivo de nuestra movilización era intentar rescatar personas con vida. Sabíamos que era muy difícil dada la situación de la catástrofe, por la inundación de agua que no dio ninguna oportunidad, pero aún así se intentó. Llegamos el miércoles por la mañana, nos activamos el miércoles por la mañana y todo el proceso hasta que llegar el jueves a las 6 de la mañana llegamos al punto cero, que era la población de Derna. Ahí nos organizamos y lo que se trataba de hacer era, nos daban un sector de la población de Derna y lo que hacíamos era con equipos cinológicos y rastreo visual, era intentar a ver si podíamos localizar personas con vida. Por desgracia, este tipo de catástrofe no dio ninguna oportunidad de rescatar a nadie con vida. Hemos permanecido desde el miércoles hasta el domingo, era la fecha prevista para volver, pero luego un problema técnico con un avión nos hizo retrasar un poco el retorno. Pues nos hemos incorporado esta mañana del martes y bueno, digamos que el balance de nuestra expedición allí tiene sus luces y sus sombras porque nos hubiera gustado poder rescatar a alguien con vida, pero se puede decir que la experiencia es positiva porque todo lo que es enfrentarte a una gran catástrofe, todo lo que se refiere a planificar la logística, a enfrentarte a los problemas que te tienes ahí en tu día a día, pues te hace crecer como profesional de rescate y ver esas vivencias no te las quita nadie. En la UREC somos un grupo gubernamental, eso quiere decir que no somos una asociación ni una ONG, somos un grupo que está, digamos que, respaldado por la administración pública, en este caso nuestra administración es el Consorcio Provincial de Bomberos y vamos con todas las autorizaciones de nuestra administración. Entonces me gustaría destacar que ha sido el único grupo español que ha ido pues, como con el paraguas de la administración del Estado, en este caso la administración local,